Como alguna vez mencioné en otros videos, las primeras décadas del automovilismo fueron brutales. Categorías como la Fórmula 1 en los años 50 llegaban a los 250 km/h, con casi nula seguridad tanto para los pilotos como para los espectadores. Las primeras grandes carreras de la historia terminaron con muchos heridos y accidentes fatales, siendo quizás el más conocido de todos la tragedia de Le Mans de 1955, en la que murieron más de 80 personas. Sin embargo, a partir de los años 60 la situación cambió un poco. El foco se puso en mejorar la seguridad en casi todas las categorías para transformar al automovilismo en un deporte mucho más seguro. Así, por ejemplo, en la Fórmula 1 se redujeron la cantidad de pilotos fallecidos desde 13 en la década de 1960 a solo 4 durante toda la década del 80. De todas formas, siempre existió una categoría que, por su propia naturaleza, tenía la crudeza, intensidad y poca seguridad relativa que alguna vez categorizó al automovilismo del pasado: el rally. El rally es aquella categoría donde autos que nacen siendo comunes y baratos y con más o menos modificaciones dependiendo de la categoría, circulan por calles públicas, aunque cerradas, claro, a la máxima velocidad posible, por caminos con condiciones cambiantes en nieve, hielo, tierra o asfalto. Estos pilotos superan los 200 km/h a lo largo de etapas suficientemente largas como para ser imposibles de memorizar sin la ayuda de sus copilotos y en donde la única vía de escape posible, en caso de entrar demasiado rápido en una curva, suele ser la pared de una casa o un robusto árbol. En esta categoría hay pocos límites con respecto a dónde pueden colocarse los espectadores, y aún así algunos desobedecen las limitadas reglas oficiales y se colocan en la parte externa de las curvas, mientras que otros simplemente se sientan a 20 centímetros de los autos que pasan. El rally es mi categoría favorita porque es de las pocas competencias legales donde se juega con ese sueño de poder ir a velocidad ilimitada por los caminos que nos son familiares en autos que, al menos desde afuera, se asemejan mucho a lo que uno podría tener en su garage. Por el riesgo que implicaría si fuese de otra forma. Durante gran parte de la historia del rally, los autos tuvieron potencias moderadas y muchísimo agarre, siendo este inmenso grip lo único que separa la destreza del desastre. Sin embargo, en 1982 a la FISA, la organización que crea y modifica las regulaciones, y hoy es llamada FIA, se le ocurrió una idea para hacer al rally un poco más extremo e interesante. En primer lugar, redujo de 5.000 a 200 la cantidad de autos de calle mínima que los fabricantes debían producir para participar de la categoría, y a 20 si esto era simplemente una evolución del modelo anterior en lugar de un modelo completamente nuevo. Luego estaba la segunda regla, en donde el peso mínimo y la pisada, es decir, el ancho mínimo de las ruedas, estaban directamente relacionados con la cilindrada del auto. Un auto con motor de 3 litros podría usar ruedas más anchas que uno con motor de 2 litros, mejorando el agarre, pero por otro lado, también tendría que ser obligatoriamente más pesado. Para los autos con turbo supercargador había una multiplicación de 1.4, es decir, que un auto de 2.1 litros con turbo se regía bajo las mismas reglas que un 3 litros aspirado. Lo más interesante del grupo B no era lo que las reglas sí decían, sino lo que habían elegido omitir, que es la carga o presión del turbo. En los años 80, los turbos eran todavía tecnología relativamente nueva, y lo que las reglas del grupo B decían sobre la presión máxima que podían cargar era absolutamente cero. Nada. Ni una aclaración. Eso quedaba librado a gusto de los equipos. Y como bien se sabe, a grandes rasgos y manteniendo todo lo demás constante, cuanto mayor es la presión máxima del turbo, mayor es la potencia máxima del motor. Y fue esta simple regla, o más bien omisión de una regla, lo que llevó a la magia del grupo B, una categoría donde los autos circulaban con motores comparativamente chicos que enviaban más de 600 caballos a unas ruedas también pequeñas y a un auto demasiado liviano para la monstruosidad de la potencia que tenían. Puertas de Kevlar y paneles de plástico eran solo algunas de las soluciones que se usaban para ahorrar peso y mantener la rigidez estructural. Era, sin dudas, una cuestión de tiempo hasta que ocurriese un desastre. Pero qué divertidas que eran las carreras de aquellos años. Al principio, en el campeonato del 83, las marcas todavía no se habían dado cuenta del enorme potencial que tenían los autos de la nueva categoría. Mientras que Audi tenía su 4 con tracción a las 4 ruedas, algo que hoy en día es lógico para la mayor categoría de la competencia,
Lancia seguía con su 0.37 de tracción trasera. Recién para el 84, Audi encontró rival con tracción a las 4 ruedas, el absolutamente mítico Peugeot 205 T16, un auto que, con motor central y un kit aerodinámico impresionante, poco y nada compartía con el citadino hatch de la marca francesa. Pero sin dudas, el campeonato más importante, el ápice, el punto culminante del Grupo B, fue también el último, el de 1986. Para este año, todas las marcas se habían enterado de lo que sus autos eran capaces. Lancia había descartado el 0.37 de tracción trasera a cambio del misil, que era el Delta S4. Peugeot había exagerado aún más la aerodinámica y la potencia de su 205. Ford luchaba con su RS200 y Audi seguía con un 4 bastante similar al que tenía en años anteriores, con la diferencia que ahora en el frente llevaba una suerte de barredora de nieve que mejoraba muchísimo la aerodinámica. En el campeonato del 86 los autos iban muchísimo más rápido en años anteriores, a tal punto que los corredores argumentaban que estos eran simplemente demasiado rápidos para la mente humana en etapas tan largas y donde un solo error pequeño fuera tan costoso. No habían pasado ni 3 fechas del campeonato cuando ocurrió la primera tragedia. Un RS200 perdió el control en el Rally de Portugal y se estrelló de lleno contra los espectadores que estaban indebidamente en la parte externa de la curva, lesionando a más de 30 y matando a 3. Mucha gente, tanto dentro de la FISA como por fuera del mundo del rally, se estaba preguntando hace tiempo si el Grupo B no era simplemente demasiado, y el accidente en Portugal fue suficiente evidencia para algunos de que el Grupo B estaba llegando a su fin. Luego de ese accidente y por lo que quedaba del Rally de Portugal, todos los fabricantes se retiraron, dejando únicamente a aquellos pilotos independientes que estuviesen corriendo. Tan rápido y con tanta intensidad como esta categoría comenzó, estaba llegando a su fin. Pero lo que marcó el final del Grupo B no fue este accidente, sino la tragedia que ocurrió tan solo 2 meses después en el Rally de Córcega. Henri Toivonen, con su Lancia Delta, venía liderando por lejos en todas las etapas de este rally caracterizado por caminos de asfalto angostos y sinuosos. Pero cuando ya estaba terminando el segundo día del rally, el 2 de mayo de 1986, el auto de Toivonen cayó por un barranco y se incendió inmediatamente. No hubo forma de hacer nada y el Lancia, con Toivonen y su copiloto Sergio Cresto, todavía sentados en sus asientos, quedó completamente carbonizado. Esa frase de que los autos eran demasiado rápidos para la mente humana que dije hace unos momentos, había sido dicha tan solo unas carreras atrás por el mismo Toivonen, algo interpretado y utilizado para alegar que el Grupo B era crónica de una muerte anunciada. Muchos pilotos y fabricantes decidieron nuevamente retirarse de este rally en particular. Audi y Ford incluso decidieron retirarse permanentemente de competir en el Grupo B. La FISA decidió que esto había sido suficiente. Todos los equipos debían inmediatamente dejar de desarrollar autos nuevos y el Grupo B quedaba oficialmente cancelado a partir de 1987. Así como la propia existencia de la categoría fue polémica, también lo fue la cancelación. El jefe del equipo de Peugeot, Jean Todt, amenazó con demandar a la FISA por prohibir la categoría, alegando que ya tenían autos desarrollados y que la inversión que la marca había hecho en la competencia con el 205 T16 aún no se había recuperado. A partir de la cancelación del Grupo B, toda la atención fue puesta en lo que tradicionalmente fue la máxima categoría rally, el Grupo A. De este grupo de autos y corredores más civilizados en años posteriores, surgieron las recientes leyendas de rally como Colin McRae en su Subaru Impreza, rival tradicional del Mitsubishi Lancer Evolution, o incluso en años más recientes, Sébastien Loeb con su Citroën. Siempre se habló de que gran parte del entusiasmo de rally se perdió en 1986 y que el Grupo A es simplemente aburrido. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero incluso si sos de este grupo de puristas, te tengo una excelente noticia. No todo está perdido. En los últimos 3 años, gradualmente, se fueron cambiando y relajando las reglamentaciones para permitir autos más potentes que vayan mucho más rápido al mismo tiempo que se mejoró la seguridad. Hoy, los números parecen indicar que los autos del Grupo A actuales son incluso más rápidos de lo que eran aquellos antiguos del Grupo B, por lo que estamos en uno de los mejores momentos de la historia en lo que respecta al rally. De nuevo, lo que es mi categoría de competición favorita. En casi todos los frentes estamos en una época de oro del automovilismo que considero que hay que aprovechar. Algo que hice de chico y tengo pendiente hacer de nuevo
es ir a la fecha de este año en Córdoba. Espero que se dé. Hasta entonces, les recomiendo fuertemente ir. Espero este video les haya gustado. Si así fue, no se olviden de ponerle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal para más contenido. Hasta luego.